mayor desafío es pensar un impensable. Y ese impensable es la construcción de un futuro sustentable. La irrupción del ambiente, del saber ambiental y de la educación ambiental en el universo del conocimiento significa una revolución copernicana del saber. Pero esta vez, el descentramiento del mundo no va de la Tierra hacia la inmensidad del universo, sino del logocentrismo de las ciencias hacia el infinito de los saberes. Si antes de Copérnico el universo era un plasma oscuro e insondable, con la ciencia positivista los saberes otros fueron subyugados y extraditados hacia el espacio negro del no conocimiento. Pero allí esperaban estos astros enceguecidos para iluminar desde la ígnea e ignota fuente del saber ambiental un nuevo universo de saberes, para derribar los muros de contención y abrir el cerco de las ciencias. La llama del saber ambiental llama a pensar e inflama el pensamiento con un deseo de vida, de un futuro sustentable. Avisorar el futuro invita a repensar la utopía, a preguntarnos nuevamente sobre aquel horizonte que se ha perdido en los nubarrones de la metafísica y de la ciencia, que han cerrado las miras del pensamiento en la positividad del presente y de la realidad ya construida, sin percatarse que esta realidad no es una simple evolución de la materia, un devenir ya inscrito en el ser de las cosas de este mundo, sino resultado de la intervención del conocimiento sobre lo real. Pensar el futuro es dar un salto fuera de la ciencia positivista, porque como habría dicho Heidegger, la ciencia no piensa filosóficamente, no piensa en el sentido que reclama el desafío de la sustentabilidad. Es en este sentido que el gran poeta de esa época llamada oscura del medioevo, que anunciaba el Renacimiento, me refiero a Dante, antes que Fukuyama, había anticipado el cierre de la historia al denunciar en su infierno los límites del conocimiento y el cerco que erige al advenimiento del futuro. Y nos decía, debemos comprender cuán morta sea nuestro conocimiento del mundo y a qué punto ha llegado esto, que ha cerrado la puerta al futuro. Y en ese tenor, y mucho más recientemente, George Steiner advierte que no habrá historia individual ni social, tal como la conocemos, sin las siempre renovadas fuentes de vida que brotan de las proposiciones en futuro, de la dinámica compleja de anticipación, de voluntad, de ilusión consoladora de la que depende nuestra supervivencia psíquica y, ¿por qué no?, biológica. La utopía, ese ideal al cual Tomás Moro le dio nombre, pero no un concepto, no es la fantasía quimérica que mantiene la vida humana suspendida en una ilusión para distraer la angustia e intentar burlar la falta en ser de la condición humana. No es el sueño que sirve para reparar el cansado cuerpo y para liberar las represiones de la conciencia del yo. No es la realización de los deseos inconscientes en la nocturna faz de nuestra existencia a través del poder de la tecnología y el consumo en el mercado. Ir al futuro es como emprender la odisea del espacio antes de que despunte en el horizonte la luz de una estrella aún no nacida que nos marcará el rumbo en el oscuro firmamento. Como salir a circunnavegar el planeta sin saber que la Tierra es redonda y que después nos esperan más atrás de ella las Indias. Es ir con la pulsión de navegar, porque navegar es preciso, más preciso que la vida, como nos dice Pessoa, sin entender lo porvenir que nos espera, sin saber qué es ese más allá de la realidad. Así, el pensamiento ambiental navega y vislumbra en la penumbra un futuro virtual, pero posible, más allá del umbral de lo conocido, de la realidad por el iluminismo de la razón. Abrir el futuro
Implica desactivar los mecanismos que mantienen la impronta de los modos de pensar y de conocer y la inercia de los procesos de racionalización que se han institucionalizado en la sociedad e incrustado en la subjetividad de nuestro ser. Significa desconstruir los paradigmas del conocimiento y sacrificar las palabras que han cristalizado en referentes inamovibles, que han coagulado en férreas barreras epistemológicas y encubrimientos ideológicos que como jaulas de racionalidad y represas del caudal natural reprimen el pensamiento creativo, el potencial ecológico y el flujo de la historia hacia una sustentabilidad posible. La utopía no es una quimera. Es la movilización de lo real hacia lo posible a través del pensamiento y de la acción social. La construcción de la sustentabilidad no radica solamente en mantener un estado de espera optimista en un mundo resquebrajado por la perversión humana, la degradación de la naturaleza y el desasosiego de la existencia. El futuro sustentable se construye a través de una epistemología política y de una ética de la responsabilidad hacia la vida. Ello implica abrir el campo de lo posible dentro de las condiciones cósmicas, geofísicas y ecológicas del planeta vivo que habitamos y de las condiciones humanas para pensar y conducir a través del conocimiento, del saber, del sentido, del diálogo, de la responsabilidad ética y de la acción política, las posibles formas sustentables de apropiación y transformación de la naturaleza. La productividad de la materia es movilizada u obstaculizada por las estrategias de poder en el saber. Es desencadenada por la fecundidad del deseo, de la alteridad, de la significación, de lo real abierto por el saber y atravesado, bloqueado e impedido por el conocimiento de la realidad. Del encuentro de lo real con el conocimiento y el saber emerge la complejidad ambiental, donde se reinicia la potencia de lo posible. De esta manera, lo posible desde lo real se construye por lo socialmente posible, por la construcción de la utopía como un pensable, pero que por su acuerdo con lo real posible moviliza la acción social hacia su potencialidad posible. Los imaginarios utópicos construyen categorías filosóficas, conceptos teóricos y saberes que fundamentan y fundan un óntico poder ser a través de un poderlo pensar y en el poder sedimentar socialmente una racionalidad ambiental como una pléyade de pensamientos, prácticas y acciones que se orientan hacia la construcción de un futuro sustentable. De ahí se desprende el carácter procesual del saber ambiental en la construcción de la sustentabilidad, sobre lo que podemos ir sabiendo y conociendo en el proceso de creación de eso posible, de ese poder ser que pasa por lo pensable, pero también por el acuerdo de lo pensado con ese real posible y por su viabilidad a través de la realidad social existente. Se trata, pues, de movilizar la potencia de lo real con las ideas justas, más que con los conceptos que representan o intentan representar y fijan al mismo tiempo a lo real en el presente ya realizado, en la cosificación y objetivación del mundo actual. Se trata de abrir lo simbólico para su reencuentro con lo real, de resignificar al mundo, de seducirlo y erotizarlo a través del saber y de la palabra para llevarlo al acto amoroso del reencuentro con la vida. Lo posible que nace desde la complejidad ambiental no es, pues, el de un cambio de época simplemente porque la civilización estuviera ya grávida de cambio, porque hubieran madurado los tiempos y con ello las condiciones objetivas y subjetivas para el cambio, porque la dialéctica histórica apuntara ya a una trascendencia de las condiciones sociales. Lo posible aparece porque el proceso civilizatorio, guiado por el pensamiento filosófico e intervenido por la ciencia, ha llegado a un impas, a la insustentabilidad de la vida humana, a un imposible que hace renacer lo posible de la vida. No basta, pues,
postular e invocar ese dejar ser al ser. Es necesario movilizar el potencial de lo real fecundado por la palabra nueva. Para construir el futuro necesitamos activar las gramáticas de futuro, como nos sugiere Steiner. Ello implica, en el campo de la ecología política, activar un proceso de resignificación de los sentidos de las palabras que funcionan como nuevos andamiajes y senderos, como vías alternativas a los oleoductos y autopistas trazados desde la racionalidad moderna que han pavimentado, concretizado y cosificado el camino y llevado estos caminos hacia los abismos de insustentabilidad del momento histórico actual. Más allá de la dialéctica del no, de una contraposición de términos para bloquearle el paso a los procesos de racionalización de un mundo insustentable, se trata de construir los significados nuevos que abran las vías para la fundación de nuevos modos de pensar, de sentir y de ser, que más allá de servir al establecimiento de nuevas normas ambientales, de una ética y una moral que establezca lo permitido y lo prohibido ante la naturaleza, forjen los referentes y objetivos de nuevos derechos humanos hacia el ambiente y hacia una vida sustentable y con sentido. Se trata de reavivar la palabra para reinventar identidades y revivir los movimientos sociales por la reapropiación de la naturaleza y de sus culturas. El futuro anuncia una conciencia emergente del aún no, que se construye discursiva y argumentativamente, apuntando hacia lo nuevo posible desde la potencia de lo real convertido en derechos del ser posible en un territorio de vida. La sustentabilidad habrá de surgir de estrategias de poder, de juegos de lenguaje, de círculos de diálogos, pero sobre todo de la puesta en acto de la diferencia. La diferencia entre el logocentrismo científico y el saber ambiental. La diferencia entre lo sustentable y lo sostenible. En la tensión de la diferencia de los seres y saberes culturales. En la otredad de las miradas. En el diálogo de saberes. Empero, la resolución de estas diferencias en la construcción de la sustentabilidad no es la síntesis dialéctica de sus contradicciones. Más allá del despropósito de dar una vuelta de tuerca a la racionalidad económica e instrumental, un golpe de timón al barco a la deriva para burlar la tormenta ecológica y un giro al pensamiento complejo para armonizar e integrar holísticamente las partes fragmentadas del todo social, se trata ni más ni menos que de saber llegar al ambiente, que es el territorio de lo otro, de eso otro que se abre en la disyunción de lo real y del ser, hacia una diferencia, como diría Jacques Derrida, que más que una alternativa apunta hacia lo desconocido, lo impensable, lo inefable de la otredad del ambiente que sostiene el proceso que apunta hacia la sustentabilidad. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, dice el poeta. Pero este camino no se anda a ciegas. Hoy caminamos en caminadoras, andamos por andaderas y andamios, gastando energía de vida en un lugar estático, sin dar un paso adelante hacia una nueva luz. El camino hacia el futuro es un sendero silencioso, pero pleno de intuiciones, plagado de palabras grávidas de nuevos sentidos. Como cuando se resignifica el territorio, ya no como las fronteras de un Estado-nación, sino como los territorios de vida de las culturas, como ecosistemas habitados por pueblos, cuando la autonomía se convierte en reivindicación del derecho de ser diferente, el derecho a tener derechos. La palabra nueva traza las líneas de fuerza de la ecología política, de las luchas emancipadoras de los pueblos indígenas de América Latina y del mundo entero, que hoy no solo resisten a la globalización, sino que reexisten, como nos bien dice Carlos Walter Porto González y como bendice la tierra Leonardo Boff.
La apertura hacia la sustentabilidad es una nueva aurora. Es el reinicio de la odisea civilizatoria hacia un mundo diverso, llevado por la heterogénesis de la diversidad y por una ontología de la diferencia, por una ética del cuidado de la vida y la fecundidad de la otredad. El paso de lo uno a lo otro, de la unidad a la diversidad, de lo global a lo local, implica desconstruir ideas que fundaron la historia y condujeron su camino hacia la modernidad, guiadas por una idea de progreso y del crecimiento sin límites. Ya no se trata de abrirle el camino a un devenir entendido dentro de las visiones evolucionistas como una generatividad de la materia o el despliegue de la idea absoluta hegeliana, como una trascendencia fenomenológica o dialéctica por la intencionalidad del ser o de una lucha de los contrarios. O incluso como una ecología profunda que propugna por los derechos de existencia de la naturaleza y por una ontología existencial que pregona el dejar ser al ser. Alcanzar la sustentabilidad implica una elección, pero no es la elección del punto final, sino del camino que podría llevarnos a la finalidad buscada, a un fin sin fin, al camino abierto hacia el horizonte de la sustentabilidad, evitando el falso y engañoso camino del desarrollo sostenible. La sustentabilidad se construye en el encuentro, desencuentro y confrontación de sentidos del ambiente y de la sustentabilidad, en la disonancia entre la racionalidad económica y la racionalidad ambiental, en las diferencias de sentidos que no habrán de armonizarse por un proyecto interdisciplinario ni consensuarse por una racionalidad comunicativa, como nos sugiere Habermas. Es la desconstrucción de lo insustentable y la construcción de una sustentabilidad generada por un diálogo de saberes que da lugar incluso al encuentro de otredades irreconciliables que habrán de saber vivir con sus diferencias. Abrir las compuertas del porvenir, aquello que aún no es simplemente abrir la mente hacia el aún no de la conciencia, a una conciencia ecológica, a una conciencia de especie. Lo porvenir sustentable no es la realización ya inscrita en la potencia de lo real y de la naturaleza, de la ciencia y la tecnología. Lo porvenir se vislumbra en un horizonte que no deja ver lo que está más allá de la línea divisoria entre el cielo y el mar. Es como un cuadro de Mark Rothko, en el que la mirada ve más allá de la tela. Es como en la poesía, en que más allá de las cosas nombradas se vislumbran otros mundos por detrás de las palabras. En ese horizonte habita el no saber, el saber por venir más allá del conocimiento consabido. Un saber arraigado en el ser que transforma al mundo, un mundo inédito que se recrea en ese mismo saber. Otro mundo es posible, sí, pero solo si este mundo se abre a nuevos mundos, al encuentro con otros mundos de vida y otros saberes. Savoir vivre, saber vivir, es saber llegar a ser. Es volver el conocimiento hacia la vida, a la conciencia sobre la condición existencial del ser humano, a lo inconsciente y a lo no sabido. Es necesario, pues, agregar el conocimiento de las condiciones de sustentabilidad de la vida y de la vida humana en el planeta vivo que habitamos. Ante el desasosiego de la existencia y la muerte entrópica del planeta, es necesario aprender a sostener la alegría de la vida y la productividad negentrópica de la naturaleza. Es aprender a vivir en otro entendimiento del mundo, con otro conocimiento, conviviendo con otros mundos de vida y diversas formas de ser. Mientras hay vida, hay esperanza, reza el dicho popular. Mientras hay vida, se puede esperar que ocurra algo inesperado, algo deseado, proyectado, programado. Mientras haya vida en la tierra, podremos pensar y construir la sustentabilidad de la vida. La esperanza es un estado de espera, de expectación, pero no es la del espectador que mira contemplativamente el mundo, sino del que espera actuando hacia la realización de lo esperado.
No es la espera optimista de lo deseado, sino la espera activa que moviliza y precipita el advenimiento de lo deseado. Solo la esperanza activa, llena de vida y de ganas de vida, de donde nacen las ideas que animan al mundo, que transforman la potencia de lo real en un futuro sustentable. Ello abre el sentido más esperanzador de la esperanza, y es el sentido de lo que hace el deseo esperanzoso de la vida. La esperanza es el deseo que mantiene viva la vida, que despierta el deseo de nuevos sentidos, que abre el pensamiento hacia nuevos modos de producción de la vida y formas de sentir la vida. En ese sentido, invocamos a la reerotización del saber como soporte de la vida sustentable. La esperanza es la esperanza de un porvenir. Pero ni la filosofía metafísica ni la ciencia positivista apuntan el pensamiento hacia el futuro. Ciertamente podemos proyectar el futuro como en los estudios de prospectiva, incluso aquellos que han pronosticado la catástrofe ecológica. Se pueden invocar las profecías y las artes adivinatorias del oráculo para fantasear el futuro desde la ciencia ficción. Se puede imaginar, como lo hizo Huxley, la ironía del hombre feliz convertido en un robot del mundo tecnologizado. Pero partimos del pasado como un hechizo en el doble sentido de la palabra, de un mundo hecho y del efecto hechizo de lo hechizo, lo que nos remite al sentido de la predestinación de ese hechizo, a darnos cuenta que la hechicería de la racionalidad instrumental está en hechizar las cosas, en cosificar al mundo y en hacer aparecer la realidad como por arte de magia en un presente inconmovible. Pero hoy es necesario lanzar la mirada al futuro desde la conciencia de un punto límite, de un quiebre de la historia, el de la supervivencia y el sentido de la vida, el de la reexistencia del ser humano frente a esa falta en ser que definía el sentido de la esperanza. Hoy la utopía, más allá del impulso de emancipación frente a la represión del sujeto y la finitud de la existencia, se plantea ante las leyes límites de la naturaleza, frente a la entropía provocada por el crecimiento económico. Del espíritu emancipatorio revolucionario de lo trágico del ser humano frente a los designios de los dioses y el sometimiento del ser al dominio de una racionalidad insustentable, la sustentabilidad plantea la recreación de la condición humana. La vida se ha desorbitado en la economización de la vida y su encadenamiento a la tecnología. La racionalización del mundo moderno ha desnaturalizado a la naturaleza, ha sujetado al sujeto y ha olvidado al ser. La generatividad de la fisis, el desencubrimiento del ser y la coevolución etnobiológica de la naturaleza, guiada por la cultura, han cedido a un desarrollo de las fuerzas creativas y productivas de la sociedad, guiadas por la codificación económica del mundo que hoy domina los procesos naturales, la creatividad cultural y la producción material en la globalización económica. Más allá de la desconstrucción teórica que anuncia la filosofía posmoderna, debemos pues desconstruir la racionalidad económica hegemónica y dominante. Es necesario resignificar el concepto mismo de producción y fundar la sustentabilidad en una nueva racionalidad productiva para reinscribir a la naturaleza y a la cultura en una racionalidad ambiental que oriente sus potenciales ecológicos y culturales hacia la sustentabilidad. Más allá del estatismo de la metafísica y del fijismo de la ciencia positivista, el mundo economizado produce novedades. La epigénesis del desarrollo biológico, las mutaciones genéticas, las hibridaciones biotecnológicas, las emergencias e irrupciones de la complejidad ambiental. Pero estas novedades siguen una vía de innovación trazadas desde lógicas preestablecidas y racionalidades inconmovibles que generan un mundo insustentable que atenta contra la vida misma. Por ello, la esperanza de la sustentabilidad nace en la perspectiva de la desconstrucción de la racionalidad moderna y en la perspectiva de la construcción de un futuro sustentable desde una racionalidad ambiental. El locus de la sustentabilidad está en el horizonte.
donde se encuentra lo real y lo simbólico. Pero más allá de la virtualidad topológica y de la utopía, la sustentabilidad encarna nuevos territorios de vida. Los imaginarios en los que se dibujan las formas del deseo de ser se proyectan en un horizonte de futuros posibles. En esos anhelos futuribles se vislumbran y traslucen los imaginarios desiderativos de la sustentabilidad global posible como resultante del encuentro entre imaginarios distintos y diversos, en la confrontación de paradigmas, en las estrategias teóricas y discursivas de la sustentabilidad y en un diálogo de saberes. En ese nuevo horizonte, la producción material se genera desde las fuentes de la vida, desde los potenciales negentrópicos que habrán de rescatar la vida de la muerte entrópica del planeta. Pero la sustentabilidad se genera también desde la autonomía del ser, desde la creatividad como procesos abiertos, no predeterminados por una racionalidad económico-instrumental que los conduzca hacia fines preestablecidos desde la realidad social instaurada e institucionalizada. Se trata, pues, de pensar la producción del futuro como una creación colectiva desde la autonomía de las culturas, de pensar la resistencia cultural como una apertura donde el ser se reproduce, el ser se produce, como lo hace el autor con su obra, como lo hace el actor en escena, no solo en el sentido en que se expresa y se despliega en la interpretación de una partitura o de un libreto, sino en el acto en el que el ser individual y colectivo, al expresarse, producen y reproducen su ser en una creación social continua y desde sus identidades recreadas y reinventadas resuenan en los otros. Lo que implica la reescritura de las partituras que marcan los tonos y los ritmos que mueven a la sociedad, que hacen danzar al mundo, para que sean las músicas que acompañan el reencantamiento y la recreación del mundo, para que sean un nuevo punto de partida de los tiempos, de contrapuntos y contratiempos en que se produce una nueva repartición de los tiempos que confluyen en este mundo complejo. Pues solo de la disonancia de estos tiempos habrán de nacer las concordias de la vida humana en sus diferencias, más allá de las armonías del cosmos y de la geometría del universo, en las geografías de un cosmopolitanismo humano arraigado en la diversidad cultural y en nuevos territorios de vida. La vida es sueño, dijo Calderón de la Barca, mas la realización del deseo no es el deseo realizado. La vivencia del sueño realizado no es la vivencia del sueño como deseo anticipado. Más aún, no hay vivencia sin la presencia de ensoñaciones, de recuerdos hacia atrás y hacia adelante. No existe la vivencia pura sobre cuya huella aparecerían después los recuerdos y las ilusiones del reencuentro. No se saborea igual el sueño puro del deseo que las ensoñaciones que brotan y acompañan la vivencia del momento. Aunque el hambre llama al encuentro con aquello que habría de satisfacerla, todo momento de realización es siempre una nueva vivencia, sobre todo cuando se encuentra con el develamiento de lo nuevo, que habrá de provocar nuevos ensueños, nuevas saudades, como dicen nuestros amigos brasileiros, nuevas saudades de lo vivido, como el descubrimiento de un nuevo paisaje, un nuevo manjar, una nueva música o una nueva poesía, pero sobre todo en el encuentro y el reencuentro amoroso. Con todo, la esperanza del encuentro, el anhelo del abrazo, las ganas de revivir lo vivido, no es la esperanza de un vivir soñado, de algo nunca vivido, nunca antes presente, del futuro que aún no ha sido, un futuro no conocido. No se prepara el camino de la misma manera para el reencuentro de la vivencia vivida que el derrotero hacia la realización de la utopía como un futuro inédito. Más allá de ensoñar lo vivido y de soñar el porvenir, se trata de disoñar el futuro, de imaginarlo y darle palabras para realizar y significar el sendero hacia lo más allá del presente. Pues no es lo mismo el goce de la tensión del tiempo en la añoranza del encuentro que la esperanza del futuro como construcción social.
La metafísica y la ciencia fijan la mirada en el presente, en un presente ya sido, ya conocido. Y sin embargo, no tenemos conciencia del momento vivido, del momento de la existencia en que se juega la existencia. Por ello, necesitamos aprender a vivir el momento, no solo porque la vida es breve y siempre es más tarde de lo que pensamos, sino para hacer del momento un paso en la forja del futuro, que prepare vivencias futuras más ricas de vida. El arte de la vida no consiste simplemente en reivindicar y revalorizar la vida humana, la vida vivida. Es saber hacer de cada acto de vida un punto de partida, una apertura hacia lo no vivido, de transitar en la oscuridad de la hora presente hacia la oscuridad del futuro, en incitar la creatividad orientada hacia un futuro siempre dispuesto a nuevos futuros. Por ello, el cuidado de la vida no es darle simplemente mantenimiento al cuerpo y al espíritu. Es mucho más y otra cosa que planear nuestro futuro ahorrando la vida en el momento, o el derroche de la vida ante la desvalorización del futuro. El arte de vivir hacia un futuro sustentable es hacer de cada momento de vida un instante de reinicio de la vida. Que no sea el eterno retorno de lo idéntico o la dialéctica de la trascendencia que abre el devenir, sino la apertura hacia lo posible desde la fecundidad de la otredad. Es hacer del presente un momento fundante de futuro, para que el futuro nos ofrezca un presente, un regalo de vida para ser gozada, un futuro vívido de recuerdos actualizados, un presente que llega cargado de esperanza, de la tensión de la esperanza y la tensión de la espera que intensifica el momento a ser vivido y que relanza la vida hacia el futuro. Para ello, es necesario romper los encadenamientos determinados de los tiempos de vida. El futuro sustentable es indecible, pero no por ello indecidible, porque la decisión es la de abrirle el paso a la palabra que resignifica el mundo, a la caricia del mundo que abre futuros inéditos para dejar que nazcan nuevos mundos de vida que reorganizarán los alfabetos para decirse y los diccionarios para definirse. El deseo es el motor que moviliza al pensamiento y a la acción, pero el deseo puro no conduce conscientemente hacia el horizonte. Ese camino se hace de palabras que hacen sentidos y abren senderos, o se constituyen en murallas que obstaculizan el flujo de los tiempos. La palabra utopía, la palabra esperanza, horizonte, cima, abren el deseo y despiertan el hambre que busca algo. Hacen surgir la imagen idealizada de algo, de alguien que habrá de calmarla, pero nunca colmarla. Sin embargo, no son palabras aladas que por sí sola emprendan el vuelo hacia el futuro, al porvenir, al más allá. No indican claramente el camino a seguir ni cómo construirlo. La convocatoria a las gramáticas de futuro, al diálogo de saberes y a la fecundidad de la otredad traza las vías de acceso, tira las líneas de tensión para escalar una cumbre sabiendo que los peldaños están hechos de ideas, de pensamientos y de miradas, de palabras lanzadas hacia adelante para el encuentro con lo otro. Las palabras, al nombrar y significar a las cosas del mundo, llaman al ser, pero no conducen necesariamente ni aseguran la llegada al horizonte deseado. La sustentabilidad se juega entre el bendecir y el maldecir del mundo. Por ello, suspicazmente, George Bataille se preguntaba, ¿y si las frases llamaran un día a la tempestad y al desorden furioso de las masas del agua, a la violencia de las olas? Lo vivido, lo llegado a ser, no solo arrastra la insaciabilidad del deseo, sino que va dejando la huella de vivencias significativas que marcan la vida, de huellas ecológicas de destrucción de las condiciones objetivas de la vida. La esperanza renace en un nuevo contexto ante los desafíos de la sustentabilidad. No es solo la esperanza de un mundo mejor, el hambre de futuro, el deseo de cambio, el impulso transformador ante el estatismo del mundo.
La sustentabilidad surge de una situación límite, la conservación de la vida y el sentido de la existencia. Ante este imperativo, no bastan las frases incitadoras al cambio social, a resemantizar el mundo y a activar las gramáticas de futuro. No basta pasar de la anamnesis a la hermenéutica para reinterpretar lo pasado y lo existente ante la imposible ciencia del futuro y el difícil saber de lo porvenir. No basta resignificar la vida vivida para reinventar nuestras historias y hacer coincidir los textos de nuestras narrativas con la textura de nuestros recuerdos. Romper las inercias de ese eterno retorno para forjar futuros posibles requiere de estrategias que permitan abrir y multiplicar las vías de lo potencialmente posible. Y esas vías están hechas de nuevos lenguajes, de nuevas gramáticas, de la resignificación de las cosas del mundo, de la creación de nuevos conceptos sobre lo real que permitan abrir los potenciales de lo real hacia un diálogo de saberes. La posibilidad de significar y dilucidar la sustentabilidad se enfrenta pues a dos imposibles de decir: el futuro y el erotismo. El primero, porque al no haber sido no existe como un presente nombrable, salvo su horizonte, la sustentabilidad. El segundo, el erotismo, por la prohibición que lo encierra en la oscuridad de un orden inefable. A estos impensables se les puede circundar, señalar como el lugar de un posible, adornar con guirnaldas de deseos, señalarlos con metáforas e invocarlos con palabras seductoras. Pero como apuntó Emmanuel Levinas, la caricia no sabe lo que busca. No solo porque no tiene palabras para lo que podrá encontrar, sino porque en verdad no sabe. Tiene el impulso de acariciar más que de tocar al mundo, de aprender y apropiarse del objeto del deseo que llama, que atrae, pero que es inaprensible, que es indecible. La circunstancia de la vida no es pues la condición del entorno solamente. La contingencia no es la coagulación en el tiempo de un conjunto de determinaciones. La complejidad es la perplejidad de lo inconmensurable, de lo indeterminable. Lo ininteligible, lo insensato incluso, no es una compleja causalidad o una simple casualidad. Más allá de lo contingente de la circunstancia es la volatilidad de la existencia. Si el instante en que se coagulan circunstancias dispersas, la invitación al futuro abre así un agujero en el silencio de la vida, reordena sus circunstancias para provocar el encuentro que permita la reinvención del mundo y del momento, para que la historia pueda ser guiada por las condiciones de vida en un juego de circunstancias, en una conjunción de subjetividades, en el encuentro de culturas y el diálogo de saberes, teniendo en el horizonte a la sustentabilidad. Voy concluyendo. Luego de todo lo dicho, surge en este ámbito educativo una pregunta. ¿Puede practicarse una enseñanza de la esperanza, de la descolonización del conocimiento, de la desconstrucción del logos científico, del saber ambiental, del diálogo de saberes como una pedagogía de la liberación que conduzca por la vía educativa hacia la sustentabilidad? ¿Puede formularse una pedagogía del saber vivir capaz de conducir el deseo de vida, de anticipar cada encuentro con la vida para impregnarnos de huellas de vida que alimenten nuestras saudades, para orientar el deseo hacia el reencuentro con la vida y para que cada encuentro sea cada vez más sabroso? Para convertirnos en los chefs de los banquetes de nuestras vidas y artesanos de nuestras existencias, para que cada momento sea una obra de arte y el futuro la culminación de un futuro deseado. Vivir de esta manera no es un simple devenir, un dejar ser al ser, una adaptación de la vida a las circunstancias del cambio climático, pues el devenir como generatividad ya inscrita en la vida que se despliega sin la conciencia del momento que reinicia la aventura del ser humano, no entraña ese saber conducir la posibilidad del ser hacia un futuro sustentable, cada vez más sabio, más sabroso, quizá más feliz. ¿Qué enseñar entonces? Hasta ahora,
La educación fue un sistema para engranar a los niños y jóvenes en un proceso de desarrollo, para engañar al mundo, abriendo un espacio de realización en una sociedad ya establecida, para abrir el paso supuesto a una capilaridad social, a la igualdad de oportunidades, al éxito profesional, para capacitar a la fuerza de trabajo, para eficientizar el progreso, para incorporar a las nuevas generaciones a la historia de la cultura, de la modernidad. En fin, para hacer de la educación, como decía Luis Althusser, un aparato ideológico del Estado y para mantener el estado de cosas. Con la crisis ambiental, lo que se cuestiona es la sustentabilidad de la vida humana y no solo la del planeta vivo, que habrá de encontrar sus formas de adaptación de la vida a las condiciones del cambio climático. Pues junto con crisis ambiental que pone en riesgo a la vida, hoy vivimos una crisis moral que cuestiona el sentido de la vida humana. Y esto invita no solo a una reflexión, sino una reeducación, a revisar desde la raíz del árbol de la vida generada por la civilización, para conocer las causas de la crisis ecológica y de los valores que se fueron forjando paralelamente a la epistemología que ha constituido la concepción de nuestro mundo y de nuestros mundos de vida. La pedagogía de la esperanza y la utopía del futuro sustentable requieren un espacio para practicarse. La educación ambiental es el campo de esas nuevas batallas por el porvenir. Ya no son solo los sindicatos, las escuelas de la praxis revolucionaria. Las calles siguen y seguirán siendo las vías de expresión y manifestación de las demandas populares, pero la escuela y la universidad deben dejar de ser esos aparatos ideológicos del Estado que reproducen la realidad cosificada para ser los laboratorios para practicar los sueños utópicos y las gramáticas de futuro, para ejercitar el músculo de la imaginación, para idear futuros deseables y ensayar su posible realización, para desconstruir las teorías heredadas y ambientalizar a las ciencias, más que para aprender los decálogos de los conocimientos anquilosados y para encerrarnos en las jaulas de racionalidad de la ciencia normal, de las miopes miradas paradigmáticas y los egoístas intereses disciplinarios de nuestra arrogancia científica. La escuela debe constituirse en laboratorio del nuevo pensamiento para aprender a formular deseos posibles y a realizarlos, a forjar una ética de la otredad y ensayar el diálogo de saberes, a jugar con las palabras e inventarles nuevos sentidos, a echarlas al viento como palomas mensajeras hacia nuevos mundos de vida, pues la esperanza es el vuelo al viento, viento que mueve al mundo, que lanza y enlaza voces, voces que son aliento, hálito de vida, pensamiento orgásmico que fecunda el futuro, pensum que da sentido a los saberes, saberes que constituyen al ser, matrices de una nueva racionalidad que forjan nuevos mundos, que nacen y renacen como frondosa floresta, fluir de aguas frescas que irrigan la tierra, bañando territorios educativos, curriculando saberes. Parvada de cóndores que pasan cantando, de quetzales que revuelan enverdeciendo los cielos, pájaros azules del Mayab. Fuego nuevo que hace arder el pensamiento, soles saberes irradiando luces sobre la sombra del conocimiento. Fotosíntesis que cultiva la biodiversidad del continente, que apaga la sed de sus desiertas tierras, de pueblos hambrientos de aire húmedo y de cultas semillas que devuelvan su fertilidad al suelo de la existencia, a la creatividad de la cultura. Caricia que encienda la voluptuosidad de nuestras vidas deseantes, arrojo del torrente de nuestros ríos vivos hacia la desembocadura de nuevos mundos, hacia nuevos horizontes del ser. Caricia que busca, sabiendo lo que no queremos, para llamar a ser lo que no sabemos, para dejar ser lo que aún no es, lo que puede llegar a ser. Odisea hacia otros mundos posibles donde sea posible soñar,
sueños de nuevos enigmas para descifrar, no para descubrir la verdad oculta, sino para alimentar una vida plena de sentidos y significados, para reencantarnos con la vida y reerotizar la existencia humana en este planeta vivo llamado Tierra. Estas, queridos amigos y amigas, son las palabras que convocan, que invitan a tejer los caminos hacia la sustentabilidad, en la que podamos abrazarnos, intercambiar miradas y reír a carcajadas por el gusto de la vida, de estar juntos aquí, aprendiendo, como dijo el poeta, a ser arquitectos de nuestro propio destino. Muchas gracias.